Bendiciones, saludos desde Salamanca, España, del Ministerio Centro Evangélico La Salvación. Soy el pastor Manuel y de la pastora Berta, mi esposa. Les saludamos y le bendecimos en esta tarde, un día más para ofrecerles y darles la porción de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos que están escuchándonos y nos ven por el canal de YouTube. Bendecimos a la Iglesia de Jesucristo, a los miembros del cuerpo de Cristo y todos aquellos que quieren estar cerca del Señor y de la palabra de nuestro Dios. Y en el día de hoy quiero relatar una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Marcos 14, 66 al 72, en el cual registra la negación de Pedro, del apóstol Pedro. En alguna manera nos identificamos, al igual que el apóstol Pedro, de cómo actuó y cómo obró en la consecuencia que ocurrió en el acto ante el Señor. Y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, oramos, Señor, para que esta palabra llegue, Señor, a las almas que nos están viendo, Señor, a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y para aquellos que no te tienen, para que se acerquen a ti, a la luz verdadera, Señor, para que tengan salvación y vida eterna, Señor. Sobre todo en estos momentos, Señor, que estamos pasando, Señor, en el mundo, Señor, por consecuencia de esta pandemia, Señor, pero confiamos, Señor, en ese Cristo de vida, en ese Cristo de esperanza que eres tú, Jesús, que en ti, Señor, hay libertad, hay salvación y todo hay solución en la esperanza en ti, Señor, poniendo nuestra confianza en ti. Padre, en el nombre de Jesús, voy a predicar tu palabra y la leeré, Señor, conforme tu voluntad, para que tú obres, Señor, en sus corazones. Amén y amén. Y dice así la palabra del Señor, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Pensando en esto, lloraba. ¿En qué pensaba Pedro? Pensaba en las palabras que recordó que el Señor le dijo que antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Muchos de nosotros nos podemos comparar como Pedro. En ocasiones nos volvemos como este Pedro que negamos a Jesús. Quizá no con nuestra boca, pero sí en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras formas, en nuestras maneras, en nuestros pensamientos. Pero hermanos, aunque Pedro negó a Jesús, no le pasó lo mismo como a Judas. Judas es otro de los apóstoles que hace daño a Jesús y lo mata, pero Pedro, aún negando a Jesús, fue restaurado. Judas hizo daño a Jesús y se mató, pero Pedro, aún negando a Jesús, fue restaurado. Quiero que vean la similitud, que aparentemente de las dos formas son de negar a Jesús, pero uno, al negar a Jesús, decide quitarse la vida, mientras que el otro sale llorando. Yo no sé a qué similitud de los dos te puedes comparar tú en alguna acción, en alguna forma, en alguna manera que estamos viviendo o que estás viviendo en estos momentos o estaba ocurriendo por tu casa, con los problemas, con las situaciones, que quizás decidas e incluso de querer quitarte la vida y o has dicho en tus palabras: ¿para qué vivir para estar así? ¿Para qué vivir en el Evangelio si cuanto más me acerco a Jesús peor me va? ¿Para qué vivir en el Evangelio si todas las circunstancias malas me están ocurriendo?
O quizás seas como Pedro, que digas, ¿para qué vivir en el Evangelio? Pero sales llorando, pero no discutes, no te enfrentas al Señor, sino que lo llevas por dentro. Y de alguna manera, hermanos, existen Judas que se van a ahorcar, pero también existen Pedros que quieren ser restaurados, que necesitamos ser restaurados. Hoy, en este día, los Pedros que negaron a Jesús van a ser restaurados en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esta palabra es para aquellos que Jesús dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A veces creemos que nosotros debemos de escoger las formas y las maneras para avanzar en la forma del Evangelio, pero el Señor es quien tiene su forma y su manera y su palabra para que se cumpla en nuestras vidas. Pedro, en una ocasión, sabía que no calificaba con el propósito que Jesús tenía para con él, porque a veces nos hemos identificado de que no calificamos con el propósito que el Señor tiene para con nosotros, de tal manera que llegamos a ser ese Pedro que nos echamos de rodillas y al acercarse al Señor decimos, apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque reconozco que tengo falta, reconozco que soy débil, reconozco que te he fallado, reconozco que no merezco esta grande misericordia que tú tienes para conmigo. Y Pedro lo reconoció, pero aún así Pedro tenía un llamado de parte del Señor. Quiero decirte algo tú, oh querido oyente, o tú que me estás viendo en el canal de YouTube o estás escuchando esta grabación, de que tienes un llamado del Señor. Y Dios aún no ha acabado con el propósito que tiene contigo. Tú has sido llamado y llamada a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la iglesia del Señor, a ser parte de aquellos que son redimidos por la sangre del Cordero, porque el Señor Jesucristo te ama y nos ama, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú, si aún no tienes a este Jesús que estamos predicando, a este Jesús que estamos mostrándote a través de su palabra, con su palabra que es vida, su palabra que es eterna, te ofrezco hoy una invitación después de la palabra, de la prédica, para que aceptes a este Señor, a este Salvador, para único Señor y Salvador de tu alma, para que cambie, transforme, para que se glorifique en tu vida, para que tus problemas desaparezcan, para que vengan nuevas cosas a tu vida, nuevas glorias, nuevas bendiciones. Pedro dijo, apártate de mí, Señor. ¿Cuántas veces queremos que el Señor se aparte de nosotros? ¿Cuántas veces porque nos ha salido mal una venta, o nos ha salido mal quizá en el trabajo, hemos discutido con la mujer, con el esposo, la esposa, que hemos discutido con los hijos, y vamos ante el Señor y decimos, ¿para qué, Señor? Apártate de mí. Porque reconozco que mi forma de hablar aún no es digna de poder estar delante de tu presencia, porque con mi actitud, con mis formas y mis maneras, te estoy deshonrando. Y Pedro sintió que era pecador. Apártate de mí. Pero el Señor les dijo, ya no serás pescador de peces, sino de almas. Y Dios hoy a ti que estás escuchando, sobre todo tú que eres ministro del Señor, que tienes un ministerio y un llamado, que te has apartado del Señor, Dios te dice, hoy voy a cambiar, hoy voy a transformar tu vida. A partir de hoy serás pescador de hombre. Ya no vas a ser el mismo que eras, ya no vas a hablar como hablabas, ya no vas a estar haciendo lo mismo que hacías, sino que vas a honrar al Señor de señores y al Rey de reyes. A veces vemos la mano de Dios, ¿verdad? Hemos visto milagros, hemos visto bendiciones, pero llega un momento en el que queremos abortar el propósito de Dios en nuestra vida, con nuestra negación de lo que trata hoy la palabra del Señor. ¿Por qué viene esa negación de las cosas de Dios e incluso del mismo Dios a nuestras vidas? Y queremos abortar ese propósito y vienen desánimos, vienen frustraciones, nos sentimos decepcionados, nos sentimos como que no servimos, como que no valemos, que nada ha sido merecido de todo lo que hemos avanzado para no alcanzar nada. No vemos, incluso somos como dice Jeremías en el capítulo 20, les leo la palabra del Señor, que incluso llegamos a ser como Jeremías, que él mismo se propuso en el corazón e incluso no hablar más del Señor.
Dice capítulo 20, versículo 9, en Jeremías: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías decidió en un momento de su vida incluso no hablar más del Señor. Tú que me estás escuchando, hermano y hermana, has decidido incluso a no hablar más del Señor, a no querer saber más del Señor. Pero déjame decirte que como Jeremías hay un fuego dentro de ti, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que arde dentro de ti. Hay algo que te anhela a hablar de Dios, hay algo que desea querer más de Dios. Aunque en la carne, en nuestro yo, no queremos, como decía Jeremías, se propuso en su corazón, pero había algo, ese algo es el Espíritu Santo, ese algo es el llamado de Dios. Y hoy hago un llamado a la gente, a los hermanos y hermanas, a los ministerios, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a todos aquellos que han sido llamados de Dios, pero que quieren dejar la obra del Señor, pero no es tiempo, porque es el tiempo más de declarar la palabra de Dios, es el tiempo más de hablar de ese Señor, es el tiempo más de hablar del Dios de los milagros, del Dios de restauración, del Dios de sanidad, del Dios que quita todo problema y toda circunstancia. Quizá, hermano, has sentido un momento de dejarlo todo, de abandonar, como Jeremías, pero Jesús dice que somos bienaventurados cuando por causa del Hijo de Dios se vituperen, se mofen y digan toda clase de mentira contra vosotros, cuando somos perseguidos por su causa. Aleluya, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde y sé que algunos hermanos y algunos siervos que van a ver esta grabación va a alcanzar el Señor de nuevo con esa llama, con ese algo que tú sientes que arde dentro de ti. Hermanos, todo está dentro del propósito de Dios. Dentro del propósito de Dios surgirán cosas como el desánimo, pero Jesús está al control, Jesús está contigo, no te preocupes. El mismo Jesús sintió con un desánimo en su corazón, de tal manera que estando en la condición de la cruz del Calvario, vino ese desánimo dentro de él y se sintió como solo. Tal es así que expresó sus palabras: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abba, lama, sabachthani. Hermanos, si Dios sintió ese desánimo, nosotros vamos a sentirlo, pero Dios ya cuenta con ese desánimo. Él ya cuenta con nuestras dificultades, Él ya cuenta con nuestras faltas y nuestros errores, Él ya cuenta con nuestras formas y va a la manera de vivir, pero Él quiere que cambiemos y transformarnos en Cristo, transformarnos en su vida, en su gloria, en su bendición. A veces creemos que Dios nos ha dado la espalda y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Si cuando mejor creo que voy, vienen problemas, vienen circunstancias, vienen enfermedades. Cuando el propósito de Dios tiene en ti, Él va a acabar lo que ha puesto en ti. El Señor va a acabar, por tanto, va a cumplir la palabra profética que te dieron de ese propósito que tú tienes en Dios. Dios lo va a hacer y Dios va a levantarte. Dios te va a levantar. Él levantará tu cabeza, porque somos cabeza y no cola. Somos la iglesia, la esposa, la amada. Somos la niña de sus ojos. Somos los hijos e hijas que hemos aceptado al Señor por mediante de creer en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca. Porque Dios es real, Jesús es real, Jesús vive, Jesús reina y Jesús te ama. Escucha bien, Jesús te ama, hermano y hermana. Después de la traición de Pedro, vino un encuentro en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15, dice la palabra del Señor que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Hubo un encuentro entre Jesús y Pedro después de la negación. Pedro había visto muchos milagros de Jesús. Había visto curaciones de cojos, de ciegos, de paralíticos. Pedro también niega a Jesús. Pero también hay un momento dado, hermanos, que como Pedro,
la fe de nosotros mengua. Hay situaciones cuando nos encontramos, quizá porque ha venido una enfermedad, por esta situación que hemos perdido seres queridos por medio de esta pandemia del coronavirus, porque no hemos podido dar una digna sepultura quizá a nuestros seres que han partido, ni siquiera poder estar velándolos, siquiera como ha ocurrido y está ocurriendo, hermanos. Y en esa angustia ante poder, quizá que no podemos hacer nada, ante esa imposibilidad que no se resuelve ese problema, mengua nuestra fe como la de Pedro. Hay momentos que mengua y a veces nuestra propia carne, nuestro yo, nos traiciona. Y esto es lo que le ocurrió a Pedro. La carne traiciona a Pedro y Pedro traiciona a Jesús. Y así nos ocurre a nosotros. A veces nos dejamos guiar por nuestro yo, por nuestros pensamientos, por nuestra carne y traicionamos al que somos o a la que somos, y ese que somos o la que somos traiciona al Maestro. Un Pedro que se arrepiente de lo que hizo. Dice, como leímos al principio, que se fue llorando con amargura. Cuando estaba calentándose en el fuego, en el patio, le conocían. Decían, tú eres uno como uno de ellos, porque hablas como uno de ellos. Él negó diciendo, no le conozco. Es que su hablar le delataba. Y por mucho hermano y hermana que quieras alejarte del Señor, que quieras negar de ese Dios, tu hablar te delata, porque tu hablar viene del cielo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Tú que aceptaste al Señor y te has alejado, tú que hiciste esa confesión y te alejaste de ese Cristo de vida, pero tus palabras te delatan como que eres una y eres uno de ellos. Por mucho que quieras esconderte, Dios sigue esperando. Él sigue esperando. A veces cuando no ponemos la confianza en Dios, es cuando nos arrepentimos de no hacerlo y es ahí que nos damos cuenta que necesitamos de Él. Y es verdad, hermanos, puesta vuestra confianza en el Señor, debemos de confiar. Y confiar es saber que todo está en las manos de Dios. Todo está en sus manos. En esta tierra no ocurre nada sin la permisión de Dios. Todo lo que ocurra debajo del cielo es permisión del Señor. Dios lo permite. Y todas las cosas, dice su palabra, nos ayudan para bien. Y si dice todas, son todas. No dice solo las buenas, también las malas. De un mal, Dios saca un bien. Todo es para bien, que en su día llegaremos a comprender, porque no tenemos la capacidad ni la mente tan finita como el Señor, que es infinito. Y Él nos hará entender y saber el porqué de aquella situación que pasamos, el porqué de aquel resentimiento que sentíamos de habernos acercado a Él, pero haberlo dejado. Y lloramos desconsolados por no contar con Él. Hermana y hermano, quiero decirte, cuenta con el Señor para con todo. Cuenta con el Señor en todo lo que emprendas, sea lo que sea, el más pequeño detalle, aun incluso para hacer tus compras, cuenta con el Señor. Háblale al Señor, dile al Señor todo lo que concierne a tu vida. Pensamos que Dios no está con nosotros, pero sin embargo, Él siempre está con nosotros. Dice su palabra, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo. No dice hasta el fin de la vida, porque la vida continúa en Cristo Jesús, pero el mundo se pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tarde o temprano Jesús sabe, hermano y hermana, que le ibas a fallar. Sabe que le vamos a fallar, lo sabe. Él lo sabía tarde o temprano, pero si aceptamos su restitución, la del Padre, conseguiremos lo que Él quiere y lo que Él quiere darnos. Pedro volvió a hacer lo que hacía antes, pero no lo hacía bien. Dice la palabra de Dios que volvió a su trabajo, a ser pescador, pero que no pescaban nada. Hay gente que está
en los caminos del Señor, o estaban, y han decidido dejar el camino del Señor y me voy al mundo, a hacer lo que hacía antes. Me voy a seguir en mi vida, en mi forma, no quiero saber nada del Señor, pero aún así Jesús te dice, ¿me amas? Siervo que te apartaste, sierva que te apartaste, hermano y hermana que te has apartado del Señor, el Señor te dice, ¿me amas? El Señor te ama aunque estés apartado, aunque estés apartada, Él sigue amándote, Él te sigue amando. ¿Por qué Jesús no cambia? Hermano y hermana, nosotros podemos cambiar, porque somos así. Nuestro pensamiento es de una forma de ser que no es como los pensamientos que tiene el Señor. El Señor tiene unos pensamientos distintos a los nuestros y sus pensamientos son de bien, dice la palabra del Señor. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Estando con nosotros o si nosotros nos alejamos de Él, Él sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Hermanos, nosotros conocemos a Pedro, pero quiero decirte algo muy profundo. El Señor no solo conoció a Pedro, sino conoció a Simón. Antes de que fuera el nombre de Pedro, era Simón, hijo de Jonás. Simón significa vara que mueve el viento, algo que es inestable. Y así éramos antes de venir al Señor. Él nos conocía como éramos, con nuestro nombre. Al pastor Manuel, que les habla, lo conocía como el Manuel. Pero era algo inestable y así eran nuestras vidas. Sin el Señor estábamos ciegos, estábamos en oscuridad, en tinieblas. Pero cuando ha venido el Señor a nuestra vida, aquello que es inestable, aquello que es incierto, aquello que no se ajusta, lo ajustó el Señor y lo estableció para su gloria. Hay cosas y situaciones que pasan en nuestra vida que decimos, ¿por qué Dios permitió entonces esto? ¿Por qué permitió la caída de Pedro? ¿Por qué permitió mi caída? Pero hermano, que yo fracasara en esas áreas no quiere decir que el Señor deje de estar de nuestro lado. El Señor, aun con nuestros fracasos, sigue estando ahí, esperándonos. Sigue estando ahí. Él sigue estando ahí. Pero esos acontecimientos quizá eran necesarios para que crezcamos espiritualmente. Porque su palabra es como un martillo que golpea la piedra. Y así su palabra nos golpea en las circunstancias de la vida. Nos golpea con las situaciones económicas, físicas, espirituales, materiales. Pero nos va perfeccionando un camino para alcanzar la gloria y la vida eterna. Nunca pasaremos de un Simón a un Pedro, al menos que pasemos por pruebas y circunstancias para evolución de nuestra alma. Nunca pasarás de un Simón a un Pedro, porque nuestra alma tiene que evolucionar y tiene que ser así. En Lucas 22, les leo la palabra del Señor, 31-32. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, el diablo no está de más si es nuestro enemigo que está derrotado, aleluya, que Jehová lo reprenda, que el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero Él pide para zarandearnos. Pidió para zarandear a Pedro. Tú que me ves y escuchas, es verdad que el diablo pide para zarandearnos y el Señor pudo evitar que zarandeara a Pedro, pero no lo hizo. E incluso oró para que su fe no menguara. Y es lo importante, hermanos, que el Señor hoy nos dice que necesitamos arraigarnos, cimentarnos en la palabra y por medio de la fe. Porque la fe es lo que vence al mundo.
La fe es lo que vence al desánimo. La fe es lo que vence a los problemas. La fe es lo que vence a la enfermedad. La fe es lo que vence a cada situación de nuestra vida. Porque por fe somos salvos. Aleluya. Cuando uno fracasa en algo, siempre vienen pensamientos de dejarlo todo. Los fracasos, incluso de querer morir, te decimos, ¿para qué seguir viviendo? Situaciones que superan nuestras fuerzas, matrimonios que se rompen por palabras deshonestas unos con otros, hijos que se van de los hogares, discusiones, quimeras, gente que están pasando por depresiones, por opresiones, por enfermedades, por pérdidas. Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y Jesús cuenta con todo eso y contaba con todo eso. Tú que quizás estás diciendo, Señor, tantos años estuve en el Evangelio, en ese lugar que adorábamos, glorificábamos tu nombre, y ahora llegan estos momentos y en este momento y en este día y estoy apartado de ti. Te negué como ese Pedro, pero aún así Jesús dice la palabra que lo llamó. Tenemos un Dios que a pesar de tus imperfecciones, Él te sigue llamando. Y Dios hoy te dice, hijo, hija, te llamo. Él te sigue esperando como el padre del hijo pródigo, que miraba por la ventana para ver cuándo llegara su hijo. Y tal es el amor del Padre que salió a recibirlo, el mismo Padre. Con los brazos lo abrazó y lo besó. Y así es Jesús, te está esperando para que vuelvas a los caminos del Señor, para que te arrepientas, para que quites esa disolución como Pedro tuvo, de que negó al Señor y él pensaría, al día siguiente no voy a tener a ese Señor, al día siguiente no voy a tener al Jesús de los milagros, ¿qué va a ser de mi vida? Y lloró amargamente por ello, porque cuando sintió